Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Postreros días, era mesiánica. Ruach HaKodesh, poder de su santidad. El efecto primario de recibir Ruach HaKodesh es volverte o capacitarte para que seas profeta, Naví, portador de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es todo lo que ha dejado revelado y por testimonio para nosotros, desde Génesis a Apocalipsis. Cuidarás de hacer toda la palabra que yo te ordeno, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Lo que no se guarda en hacer es estar anulando la palabra. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para llenar a plenitud. Porque amén os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una kotz pasará de la Torá hasta que todo exista. Cada vez que se corta una palabra, se corta una promesa. Por eso es que Mashiach fue enfático en decir, ni una yud ni una espina de la yud va a caer de la Torá hasta que todo exista. Y cuando dice hasta que todo exista, no está diciendo que la Torá va a desaparecer, significa que toda la Torá quedará en pie cuando todo aquello se realice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que ocurre de parte de Dios en este mundo es una promesa que hoy apenas entendemos que está vigente. Cuando dice en el principio, no se refiere en el principio de los tiempos, de las edades, está hablando de en función, poniendo la vista en aquel que es el Reshit, que es Mashiach, se puso en orden todas las cosas. Reshit, lo primero, lo apto, lo mejor, el amor entrañable, Yehoshua HaMashiach. Lo que te está diciendo Génesis, que de primer momento, que lo primero que emite Hashem es que esté la luz. La luz está en este mundo caído, y el que ve nuestros ojos es un fenómeno que tiene dos comportamientos. A veces se comporta como si fueran partículas y a veces se comporta como si fueran ondas, y la ciencia no ha terminado de entender qué es la luz. Pero el concepto de or, luz, en la Biblia hebrea, estaba basado más que todo en la idea tan sencilla de resplandecer, de despuntar. Luz es lo que vence a las tinieblas. La primera promesa que Dios dice es que va a derrotar a las tinieblas. Desde Noaj hasta Abraham pasan 10 generaciones, luego de Abraham hasta Moshe pasaron en total 400 años hasta que vino la Torá. Y la Torá empieza a ser considerada la luz del mundo, como Moshe viene el tabernáculo. En el libro de Juan, el tabernáculo era llamado la luz del mundo, porque es el despuntar, el amanecer de Dios en medio de las tinieblas.
La venida de la Torá es lo que representa la auténtica libertad, mientras que Israel estaba en Egipto, estaba en tinieblas, estaba en esclavitud. La Torá, como es el despuntar, la luz y brilla en la oscuridad, trae una primera forma de libertad, una plantilla apenas, pero no es el acabado final. Luego viene el tabernáculo de pieles y madera desmontable, movible, nómada. Y luego viene el templo de piedra que hace Salomón, y es llamado también la luz del mundo, hasta que luego viene lo que dice Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hayim, la vida, es un nombre de Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad. Empieza a manifestarse en Mashiach su auténtica realidad. Or, victoria sobre las tinieblas, y las tinieblas es la esclavitud. Así que, si el Bar Enash os libertare, seréis verdaderamente libres. El Bar Enash es Or, y Or es Hayim. Or, luz, Hayim, vida, Bar Enash, heredero de la plenitud de la deidad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos recibiesen la emuná, la fidelidad. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Mashiach, el contenedor de toda la plenitud de la deidad. El primer contenedor de la presencia divina fue el arca del testimonio. Allí se pusieron las tablas de la Torá, que fue la primera manifestación palpable de la luz. Nunca antes se había manifestado la luz de manera palpable y visible, concreta, corpórea, sino en las dos tablas del testimonio. Y luego en toda la hechura del tabernáculo, y luego en la hechura del templo. Siempre es una expresión corpórea, tangible, palpable, hasta que vino el gran contenedor. Luego el sumo sacerdote era llamado Mashiach, luego los reyes de Israel eran llamados Mashiach, luego el pueblo de Israel. Porque en los diferentes grados, comparaciones o relaciones, Dios siempre estaba dando a entender que había una manifestación visible y apenas simbólica de lo que era Él, hasta que vendría el gran contenedor de la vida, de la plenitud de la deidad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este cosmos. La luz de la verdad, Or Emet, Emet que es la Torá. Hay una conexión directa entre Dios y su palabra. En el cosmos estaba, y el cosmos por él fue hecho, pero el cosmos no le conoció. Esto te está mostrando que el mundo, el cosmos, está en esclavitud. Mashiach tiene que resplandecer. Si no venía Mashiach, no había tinieblas que se disipen. Esto lo hará Él en su tiempo. Por eso, cuidarás de hacer toda palabra que yo te ordeno. No añadirás a ello ni de ello quitarás. El efecto directo de recibir Ruach HaKodesh es capacitarnos para ser profetas. Si amas a Hashem, guardarás su palabra. El amor, la ahavá, es realizar de manera desinteresada y por encima de todo la voluntad divina. En pos de Hashem vuestro Elohim andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te pegarás. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruaj y profetizarán.
Otras de las características de recibir Ruach HaKodesh es que después de volvernos profetas es hacernos siervos. Siervo es aquel que hace lo que le manda su Señor, sin cuestionarse, sin entrar en discusiones. Nosotros somos esclavos de Hashem. En la Biblia no hay diferencia entre esclavo y siervo. En este día de Shavuot estamos dando testimonio que hemos recibido la promesa, la palabra. Estamos recordando dos cosas sencillas: que estamos llamados a ser portadores de su palabra y que no se te olvide que eres esclavo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yehoshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Sumergirse, morir a sí mismos, morir al viejo hombre para dar lugar a uno nuevo. Nombre, la fama, su obra. Ruach HaKodesh, cuando viene a nosotros, definitivamente tiene que estar asociado con la confesión de Yehoshua como Dios y Redentor. A reconocer y permanecer dentro de su doctrina y la doctrina de los apóstoles, a ser capaz de ver al pueblo quien tiene Ruach HaKodesh.